días a todos. Bienvenidos a la primera sesión del día, que es sobre herramientas lingüísticas. La primera presentación la va a dar Miquel i Busqueta, EduSec, Dependency-Based Edu Segmentation Mapas. Muchas gracias, Horacio. Este trabajo lo hemos realizado Bañaz, Zapirán y yo. Somos del grupo ISA y venimos del País Vasco. Y os voy a explicar al principio en 5 partes lo que consta este trabajo, que es la primera parte. Haremos os daré cuáles son los ejemplos de una segmentación discursiva y los problemas que pueda haber. Explicaré cuáles son los problemas que puede haber en la segmentación discursiva, exponiendo para nosotros las estrategias o los conceptos básicos que podemos utilizar para hacer una segmentación discursiva tanto manual como automática. Después os detallaremos o describiremos los trabajos relacionados que hemos observado y que sirven para un poco para poder evaluar luego nuestro trabajo y ver cuáles son los resultados que se han obtenido en otras lenguas, en inglés, en castellano o en portugués y en francés también. Después os explicaremos qué sencillo es nuestro segmentador discursivo, en qué se basa, sobre todo en dependencias sintácticas y en unas pequeñas reglas que usan información morfosintáctica. Y después pues, os detallaremos cuál es el corpus que hemos utilizado, la arquitectura del sistema, los resultados y un pequeño análisis de los errores que tenemos. Y por último, presentaré cuáles son las conclusiones más importantes y cuál es nuestro trabajo futuro. Por lo tanto, empezamos con el objetivo. Nuestro objetivo es muy simple, es desarrollar un segmentador discursivo para el euskera. Y en este caso, en este trabajo, utilizaremos las dependencias sintácticas para desarrollar este trabajo. Por lo tanto, es un segmentador discursivo basado en reglas. Tenemos aquí un texto, un abstract científico en euskera, arriba, un texto original con su título y con su cuerpo, y pues hacemos una segmentación manual con cualquier herramienta y dividimos este texto en 7 unidades, por ejemplo. Realmente es un tema muy controvertido el tema de la segmentación discursiva, porque en la bibliografía pues aparecen diferentes propuestas. También en el marco teórico en que nosotros nos movemos, en la RST, observamos que hay diferentes propuestas de segmentación y, por lo tanto, para hacer tanto la segmentación manual como para hacer la segmentación discursiva automática, nosotros pensamos que existen 3 ejes, 3 conceptos, o podemos decir 3 estrategias básicas para hacer una segmentación. Y a lo que nosotros llamamos forma lingüística o categoría morfosintáctica, la función, entendiendo la función como la función sintáctica de los componentes, o sea, la función que tienen los componentes en una oración, y por último el significado, pero el significado entendido como significado entre proposiciones, relaciones de significado entre proposiciones. Y entendemos que estos 3 conceptos son básicos para hacer una segmentación, da igual manual o automática. Y hemos puesto en una pirámide estas diferentes estrategias y podemos observar que en esta pirámide hay diferentes relaciones. Por ejemplo, podemos combinar una segmentación basada en forma y en función, otro tipo de segmentación basada en función y significado, y etcétera, etcétera. Se puede hacer diferentes combinaciones. Y hemos subrayado las propuestas en la RST que más se han utilizado, que son la propuesta de la combinación de función y forma, de función, la propuesta original, y la propuesta de función, forma y significado. Y luego también hay otras propuestas también de significado en otras teorías. La propuesta original, yo entiendo así, de la RST, que se basa solo en la función sintáctica, porque dicen que son unidades de discurso todas aquellas oraciones, todas aquellas cláusulas que no tengan una función sintáctica en la oración. Por lo tanto, solo utilizan la función sintáctica. En la RST Tree-Bank, además de la función, utilizan, a nuestro entender, los conceptos de forma y los conceptos de significado.
Esto es un poco más la discusión, si queréis, pues nos adentraremos más en esto. Entendemos porque hay unas EDUs o unas segmentaciones que solo en las siguientes fases de anotación retórica solo pueden tener una relación de coherencia única. Por lo tanto, son segmentaciones que se hacen para esa relación. Son los casos de atribución, por ejemplo. Pero también hay otros casos de segmentación en las de Tree-Bank que, si no entendemos la relación entre esos elementos del discurso, no podemos, por lo menos en euskera, no podemos saber si no tenemos ninguna herramienta para saber si son unidades de discurso. Pueden ser coordinaciones entre cláusulas, coordinaciones entre frases, coordinaciones ya que no hay ningún elemento verbal. Y por último tenemos una propuesta que sobre todo que se desarrolló para una segmentación automática, para el inglés, que se basa en la forma y en la función. Tanto porque proponen que tiene que haber siempre un verbo para poder segmentar la unidad. Por lo tanto, excluyen, se parece más a la proposición original de la RST, pero establecen ya una condición basada en la forma, es decir, en la categoría. Tiene que haber un verbo. Y esta estrategia ha sido seguida para realizar el Spanish RST Tree-Bank y también para realizar el Tree-Bank en euskera. Bueno, ¿cuáles son los problemas de estos ejes, de estos conceptos? ¿Y cuál es nuestra solución que hemos propuesto para el euskera? Pensamos que los problemas principales, si nos basamos en la forma, por ejemplo, que podemos inventar muchas unidades que no son unidades del discurso. Por ejemplo, en euskera hay muchos tipos de subordinación que son ambiguas. Entonces, si no atendemos a otro eje, que puede ser la función o que puede ser el significado, no podemos decidir si hay una proposición o si no hay otra proposición. Entonces, podríamos inventar muchas más unidades que no son discursivas. En cuanto a la función, si solo nos basásemos en la función, como lo hacen en la propuesta original, cuando tenemos que proponer o cuando hemos propuesto a los anotadores que segmenten, las indicaciones son muy vagas y por lo tanto, pues, cuando hacemos la segmentación, pues hay mucha dispersión. Por lo tanto, hay que ayudar de alguna forma a estos anotadores, aunque sean lingüistas. Por la razón que he dicho, que en las propuestas teóricas también hay muchas propuestas diferentes. Y la última estrategia de traducción, si solo nos basamos en el significado, tenemos un problema de circularidad. Es decir, que a la vez que estamos segmentando, lo que estamos haciendo es anotación retórica. Es decir, estamos haciendo una anotación discursiva. Por lo tanto, no sé, hay un dilema aquí, no hay solución. Entonces, después de haber estudiado esta situación, nuestra solución es la que os he planteado antes, y combinamos los estudios que se han realizado para la combinación de oraciones en euskera y esta propuesta para la segmentación automática, que se basa en forma y en función. No os creáis que esto también es la solución, también tenemos problemas con esto, lo observamos. Bueno, aquí no puedo enseñaros cuáles son todas las formas lingüísticas que decimos que son unidades del discurso y aquellas formas lingüísticas que son peculiares y que pueden ser ambiguas, pero para las básicas, que son las siguientes, que son una oración independiente, que ya no entra el concepto de cláusula aquí dentro, pero ya entramos en lo que son las cláusulas. Y entonces tenemos cláusulas que son cláusulas principales, que puede haber más de una en una oración, si hay una coordinación. Pueden ser cláusulas finitas, adjuntas, en euskera,
porque tenemos en la subordinación, en la segunda parte de la oración, tenemos una subordinación que tienen personas. Tenemos cláusulas adjuntas no finitas, que no hay información de las personas en el verbo, y tenemos aquellas cláusulas no restrictivas relativas que también dan muchos problemas en euskera, pero que hay algunas cláusulas relativas no restrictivas que están bien marcadas con la subordinación y tanto al principio como, bueno, más o menos al final, si no hubiese ningún comentario detrás de la oración. Entonces, estas son las básicas y luego, bueno, hay otras problemáticas, pero que no vamos a entrar en ellas. Las medidas que se han utilizado para evaluar segmentadores automáticos son diferentes. Son desde el Present Agreement hasta el F-Measure y Kappa. Se han utilizado tanto las dos últimas para evaluar segmentación manual como tanto segmentación automática, y las referencias, las referencias que tenemos de otras lenguas es que están por encima del 73 al 84, bueno, también hay de 90, de F-Measure. Estos son los resultados, y en euskera os enseñaremos que no llegamos a esos resultados. Bueno, en euskera hay diferentes herramientas automáticas, pero no hay herramientas de segmentación discursiva. Son herramientas para el análisis sintáctico y para el procesamiento. Por ejemplo, herramientas para detectar cadenas verbales o identificación de frases, también identificación de cláusula, pero de una forma recursiva, es decir, que van identificando chunks, sintagmas, cláusulas, oraciones, y no valen para la segmentación discursiva. Hicimos una pequeña prueba en el 2011. Intentamos reutilizar estas herramientas y llevarlas para hacer una segmentación discursiva, pero los resultados no fueron muy buenos. Y por tanto, hemos decidido cambiar de estrategia y utilizar, pues, una herramienta automática basada en dependencias para mejorar estos resultados. Por lo tanto, como he dicho antes, nuestra propuesta se basa en la forma y en la función, y como en la bibliografía hemos excluido las unidades de same unit, que quieren decir que hemos excluido algunas partes que no tengan el verbo, por ejemplo, en estas construcciones. Bueno. Aquí tenemos un ejemplo también en euskera de cómo funciona nuestro sistema. Nuestro sistema se basa en Maltisa, que está basado a la vez en Malparser, y utilizamos este sistema automático de dependencias. Por ejemplo, en esta oración, que tenemos dos unidades del discurso, en esta oración la analizamos. Tenemos aquí una versión simplificada de lo que nos ofrece Maltisa, los tokens, su orden en la oración, los lemas, las palabras y estas palabras que modifican en la oración, y el tipo de relación de esta modificación. Por ejemplo, tenemos dos cuestiones importantes aquí a las que hay que mirar, que son el root, la raíz, o que son los modificadores clausales. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema porque hay dos subordinaciones en euskera, este rojo, pero esta subordinación, como veis, modifica un nombre. Bueno, que tenemos aquí, no sé dónde está, aquí. ISE, que modifica un nombre. Entonces, tiene una función sintáctica clara. Pero este modificador modifica modifica un verbo, y esta es la raíz, es el verbo principal. Por lo tanto, es una cláusula, es una oración adverbial. Y vemos aquí cómo se puede representar esta información sintáctica basada en dependencias. Por tanto, hemos hecho diferentes segmentadores. El primer segmentador solo se basa en dependencias sintácticas con dos reglas muy básicas. Y parece mentira los resultados que conseguimos con estas dos reglas simples. La primera regla es: observamos los verbos y vemos si estos verbos cumplen dos condiciones. Y las condiciones son si tienen una marca de puntuación, una coma, un punto y coma o lo que sea, y si esta marca de puntuación
el último token a la derecha de esta opción. Y en el caso de que se cumpla esta condición, segmentamos, ponemos una marca de segmentación de final de unidad del discurso. Y el segundo patrón es lo mismo, pero para la coordinación, porque en las coordinaciones muchas veces, en euskera además, no se debería de utilizar una coma delante de un conector. Por lo tanto, desarrollamos con estas reglas un clasificador. Y aquí tenemos, pues un poco, ya lo siento, pero he intentado ponerlo en inglés, pero es que no hay manera, me saltan los estos en el árbol. Y tenemos un árbol y observamos cómo se cumplen estos dos patrones. Vemos, sí, vale. Vemos como el verbo, tenemos aquí un verbo y al final pues tenemos el último token es una coma y por lo tanto se cumple el patrón. Y aquí tenemos una coordinación, eta, y dos verbos y por lo tanto ponemos el final de discurso delante de la coordinación. Y aquí estos son ejemplos de cómo se cumplen. Además hemos desarrollado reglas basadas en información morfosintáctica para detectar pues, oraciones temporales, condicionales, de causa, de concesión y etc. 7 reglas simples. Bueno, nuestro corpus es la RST Tribank, 60 textos, 15.000 palabras y hemos dividido en 3 partes: entrenamiento, desarrollo y test. Y tal como he dicho, hemos hecho 3 segmentadores. En los dos primeros segmentadores, el primer segmentador solo utiliza los patrones basados en dependencias y el segundo segmentador información morfosintáctica. Y combinamos ambos segmentadores. Y además ofrecemos pues, para los usuarios diferentes tipos de salida que pueden ser interesantes para utilizar en otros tipos de tareas y también para anotación manual y también para el analizador automático discursivo que han desarrollado en Brasil, que esperemos que un día pueda usarse para el euskera. Y esta es la arquitectura del sistema que ya os he explicado, un texto, enriquecemos con dependencias y tenemos diferentes segmentadores. Aquí se combinan los dos segmentadores basados en dependencias y en reglas morfosintácticas y ofrecemos los 3 tipos de salidas para el usuario. Esta es una foto de nuestro segmentador, que lo podéis usar. Las medidas que utilizamos son las estándares, el FMeasure, y observamos cómo aquí lo que hay que recalcar es que el segmentador basado en dependencias abarca muchas unidades del discurso, tiene un buen recall, es el mejor recall que tiene. El segmentador basado en reglas morfosintácticas es muy preciso y tiene menos recall, por lo tanto habría que hacer más reglas, tendríamos que seguir trabajando en esto. Hemos conseguido combinar estos dos segmentadores y tener un mejor FMeasure. Aquí hay que ser un poco críticos con nuestro trabajo y observar que realmente la medida de F que tenemos que tener en cuenta es el 62% y no el 80%, porque el 80%, para medir el 80% utilizamos hasta los finales de oración, de los puntos. Es decir, son muy fáciles de segmentar. Y si quitamos los finales de la oración, los puntos, los que no son fáciles de segmentar, los que están intraoracionales, pues el recall o el FMeasure baja bastante para comparar con los otros trabajos que hemos ofrecido en la bibliografía. Por lo tanto, esto tenemos que seguir trabajando con esta cuestión. También hemos hecho un pequeño error de los análisis que no hemos hecho muy detalladamente, pero hemos observado, primero, que faltan reglas y segundo, que tanto el analizador morfosintático también tiene problemas en las coordinaciones y en otro tipo de ejemplos. Por lo tanto, habría que mejorar también el Maltisa para obtener unos mejores resultados. Bueno, las conclusiones son 2. Hemos desarrollado el segmentador discursivo y creemos que bueno, hemos dejado, toda la información está en la web, es libre, se puede bajar y creemos que
Pero bueno, hemos obtenido unos resultados pues, aceptables, por lo menos para nuestra lengua, para el euskera, y queremos mejorar estos resultados. ¿Cuáles son los trabajos futuros que vamos a realizar? Pues queremos realizar e incrementar las reglas para tener un mejor resultado. Tenemos también ya unas reglas definidas en Constraint Grammar, en Constraint Grammar 3, que es libre, y queremos unir estos dos segmentadores y ver si existe un nexo entre ambas para poder mejorar, o si no, seguir en Constraint Grammar y mejorar estos resultados. Y también queremos utilizar técnicas de aprendizaje automático y queremos probar estas reglas en otras lenguas también, que es un proyecto que tenemos en común con otra gente, pero que todavía no se ha puesto en marcha. Y, por lo tanto, pensamos que las dos primeras reglas basadas en dependencias pueden ser fáciles de adaptar, pero que las reglas de la información morfosintáctica tendríamos más trabajo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas? Ah, sí. Y contestas por la mesa. Sí. Preguntas. Hola. Sí. Más que una pregunta, un comentario sobre... todos tenemos problemas con la calidad de los analizadores de dependencia. ¿Así? Sí. Todos tenemos problemas con los analizadores de dependencias y mi preocupación es que básicamente los analizadores de dependencias no van a aprender mejor cosas poco frecuentes porque están hechos para lo que están hechos. Desde ese punto de vista, claro, todas las mejoras que todos hemos pensado, hemos de mejorar el analizador de dependencias, van a encontrarse con ese problema. Y aquí en la segmentación que estás planteando entiendo que habría que evaluar hasta qué punto son fenómenos de frecuencia suficiente como para poder esperar que los analizadores de dependencias lo aprendan mejor. Bueno, ya hay versiones. Hay versiones. Tengo que responder por aquí. Bueno, mi comentario era, ¿y valdría la pena integrar la información de forma que, o sea, integrar la información discursiva cuando se hace la anotación de dependencias para ver si, o sea, ¿cuándo tiene que entrar la información discursiva después del analizador de dependencias? ¿Antes? Sí. Yo creo que esta discusión la hemos tenido en el grupo también, y es una intuición que tengo yo. Bueno, yo no creo que la información discursiva hay que entrar, o sea, tendría que entrar antes. Yo lo que pienso es que aquí hay dos estrategias, por ejemplo, de abajo arriba o de arriba abajo, ¿no? Entonces, si empezamos a utilizar la estrategia de abajo arriba, es decir, elementos, raíces con morfología, después sintagmas, oraciones compuestas. Yo creo que en ese proceso, para el análisis discursivo, se pierden cosas. Es decir, vamos aumentando errores, vamos recopilando errores de esas pequeñas de la morfología que están bastante bien ya desarrolladas, pero vamos recopilando que luego realmente para análisis retórico y discursivo no nos interesa. Entonces, yo planteo lo que yo quiero plantear y quiero convencer a la gente es que para algunas tareas no es necesario empezar desde abajo del todo. Es decir, que podemos empezar si la información morfosintáctica la tenemos que tener, y todos sabemos que que los problemas que dan los Howls, los Word Embeddings, todas las publicaciones que se hacen y tal, pero yo creo que para esto retórico podemos empezar desde un nivel medio y a superior, utilizando información morfosintáctica. No sé si esta es la respuesta a la pregunta, pero... Es que yo iba a hacer, ¿no ganaría el analizador de dependencias con la información de segmentación discursiva? Ah, no lo sé, eso no lo sé. No, eso ya me lo apunto. Miramos. Sí, un comentario a esto, que a lo mejor lo que dice Nuria es hacer un bootstrapping, ¿no? O sea, porque ahora aquí estamos usando la dependencia
para hacer la segmentación. Lo que estás diciendo es que se pueden ayudar el uno al otro. Sí. Sí, sí, y usar la información, sí. Yo creo que es eso, es bootstrapping, que tienes que usar el uno para el otro y el otro para el uno, ¿no? Porque también el analizador de dependencias lo necesitas para saber qué tipo de verbo tienes, por ejemplo, o dónde está el head y todas estas cosas. Pero lo que tenía, eso se me ocurrió ahora, lo que tenía era una pregunta sobre, o sea, evaluación, no sé cómo decirlo, con un propósito, ¿no? Está muy bien evaluar esto con anotadores, pero el propósito de la segmentación discursiva es utilizarla para aplicaciones, secorreferencia, discourse parsing y todo esto, ¿no? ¿Habéis pensado en el siguiente paso, en usar aplicaciones? Sí, bueno, ya hay trabajos en bibliografía que dicen que para, por ejemplo, ayer también en la workshop antes de ayer, en la workshop del RST, observamos que para traducción también es mejor pues, que no tener segmentos pequeños, que es mejor tener segmentos más grandes. Y sí tenemos pensado en utilizar en aplicaciones diferentes. De momento estamos pensando en question answering, utilizar un question answering y también queremos anotar las relaciones automáticas de causales y en sentiment analysis también queremos implementar esta cuestión, ya que el trabajo que presentó John en el workshop. Y queremos un poco, pues él también ya dijo que queremos un poco unir las diferentes herramientas que tenemos para utilizar en estas historias. Luego un comentario que quería hacer es que ya una vez obtenido esta herramienta, este segmentador discursivo, he utilizado en diferentes tareas y en algunos corpus realmente funciona estupendamente. Por ejemplo, en corpus para alumnos de primaria, funciona estupendamente, pero en nuestro corpus hemos hecho 1000 reglas y solo funcionan unas reglas, que es una cuestión que yo creo que Nuria ha comentado, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, hemos estudiado la bibliografía, hemos hecho diferentes reglas y realmente en nuestro corpus de palabras que retribuyen solo funcionan menos de 10. Funcionan bien, quiero decir. Es un poco, pues... ¿Preguntas? Yo tengo una, bueno, justamente, ¿no? Esto, tus textos son bastante limpios, supongo, porque estos son abstracts de... Sí. Son abstracts de artículos técnicos, científicos, supongo que tendrán buena puntuación, uso apropiado de tiempos verbales y demás, pero ¿qué ocurriría si tratas de segmentar discurso, de un discurso, ¿no? De un discurso donde no tienes más información de puntuación, donde no tienes características. ¿Qué ocurriría con tus reglas, ¿no? Primero el parser ya no te daría lo que necesitas y luego tus reglas, ¿cómo funcionarían? Pues yo creo que el corpus este no es fácil. Para segmentación discursiva. Este no es fácil. No es fácil. Puede ser por diferentes razones. Porque es un corpus cuatrilingüe, euskera, castellano, inglés y francés. Son traducciones, algunas son originales y otras son traducciones. Por ejemplo, hay gente inglesa que ha presentado en un congreso y yo creo que son traducciones que se han hecho. Hay problemas con esas traducciones, yo creo, que como es un corpus trilingüe para otras tareas que hemos utilizado. Y luego realmente hemos utilizado para hacer análisis de sentimiento, que se presentó en el workshop. Y hay algunos autores, por ejemplo, estudiamos críticas literarias de diferentes, de literatura vasca, y hay algunos autores que el segmentador funciona estupendamente. Es como para poner, mira, ¿qué hace nuestro segmentador? ¿No? Estupendamente. Y hay otros autores que lo hacen bastante mal. Entonces yo creo, no sé si es el estilo o... En este caso de discurso científico es el parser tal vez que no está entrenado en... No, el parser no está entrenado en el discurso. No. El parser está entrenado... ¿Has notado que hay errores recurrentes en la información que te da como para que tus reglas no funcionen? ¿O? No sé si lo he comentado, pero bueno, además hay diferentes versiones del parser, o sea, sobre todo en la coordinación. Los errores más grandes son en la coordinación. Y yo sé que en nuestro grupo ya hay versiones, hay una versión oficial. Y luego hay versiones pues, para hacer tesis y para hacer diferentes tareas que cada uno se ha buscado las lentejas y que ha solucionado este problema pues, con diferentes estrategias.
Entonces, una preguntita más, porque ya se nos acaba el tiempo. Si puedes ir a la parte de la división del corpus, que era entrenamiento, development. Sí. Ah, entiendo. O sea que esto de Training Development Test es para tú mismo usar el corpus como para tus intuiciones lingüísticas y deducir las reglas. Pero de esto has sacado 2 reglas, ¿no? 2 reglas más las 8 que complementan. O sea, aquí tienes 2 patrones y luego una cantidad de reglas adicionales. O sea, el corpus de training, esto que has dicho, lo has usado para desarrollar estas reglas. Eso es. ¿Por qué no intentaste directamente un approach supervisado? Porque no tenías porque si tienes el corpus, ¿no?, anotado, ¿por qué no hiciste algo supervisado? ¿Es poco lo que tienes o cuál es el motivo? Yo creo que el motivo es que hemos trabajado, como ya he dicho antes, tenemos unas reglas ya constan en Grammar, ya están establecidas. Yo creo que es una forma de trabajar que hemos tenido, no sé si la adecuada, pero con un informático. Entonces, queríamos desarrollar diferentes estrategias, ya las reglas en Constraint Grammar ya estaban establecidas y bueno, pues yo creo que ha sido el devenir un poco el que nos ha llevado por esto. Pero bueno, muy bien. No tenemos más tiempo. Gracias por tu presentación.